Buenos días, estimados estudiantes. Clase 4 de los contenidos 4.1, importancia de la teoría de Darwin sobre el origen de las especies por selección natural, evolución divergente, evolución convergente, evolución paralela, neodarwinismo. Esta va a ser la parte 1, que tiene como finalidad dar una introducción al contenido referente a la teoría de Darwin y la evolución y la selección natural. Entonces vamos a comenzar. Lo primero es definir qué es evolución. Evolución es una teoría unificadora que explica el origen de la diversidad de las diferentes formas de vida y da una explicación a ese resultado en función de su composición genética. En tal sentido, esta teoría va a establecer que los organismos modernos van a descender de formas preexistentes que se han ido modificando a través del tiempo debido a mutaciones, que es lo que veníamos viendo anteriormente. De allí que todos los individuos que conocemos en la actualidad, o todos los animales que conocemos en la actualidad, estén estrechamente relacionados con sus antepasados. La idea principal de esta teoría, de la evolución como tal, es establecer que las poblaciones pueden sufrir cambios biológicos a través de diferentes generaciones. De allí la importancia de relacionar los contenidos de herencia mendeliana con los postulados de Darwin. Allí entonces vamos a ubicarnos un poquito en el contexto histórico. ¿Quién fue Darwin? Darwin fue un biólogo inglés para la época que vivió desde 1809 hasta 1882, el cual sentó las bases de la teoría moderna de la evolución. Recordemos que cuando estábamos en el primer lapso veíamos las diferentes hipótesis o teorías que buscaban de explicar cómo surgió la vida. En este caso, Darwin pudo dar las evidencias de decir cómo se ocurría el mecanismo de evolución. En este caso, el mecanismo que propuso fue la selección natural. El mismo, después de graduarse en Cambridge a los 22 años, Darwin se embarcó en el barco Beagle para emprender una exploración científica alrededor de todo el mundo. Esta expedición duraría 5 años. A su regreso, que no es exactamente a su regreso, fue un poco después, publicó el diario del viaje del Beagle, y esta publicación de su viaje en el Beagle le dio renombre en la comunidad científica. La teoría de la evolución como tal la escribe posteriormente en el año de 1859, cuando publicó su libro El origen de las especies. De ahí hay varias anécdotas. De hecho, le dejé el video que estamos trabajando en el laboratorio, que también va para esta prueba, donde se recolecta cómo fue que él hizo el libro. Es importante que lo vean. El viaje en el Beagle duró, en este caso, de 1831 a 1836. Darwin sale del barco aborda el barco en Bergantín. Aborda el barco denominado Bergantín Beagle. Este viaje dura 5 años, el cual tuvo un recorrido desde las costas sudamericanas, Galápagos, Tahití, Nueva Zelanda, Australia, Tasmania, las islas de Killing, Mauricio, Brasil y las Azores. En las islas Galápagos, que para ese momento, todavía en la actualidad muchas de las islas Galápagos estaban deshabitadas, se sorprendió al descubrir, primero, lagartos gigantes, los cuales pensaban que ya estaban extintos, igual lo mismo que las tortugas, los cangrejos, los gavilanes y las diferentes especies que él veía en las Islas Galápagos. Estas tienen gran importancia para los trabajos de Darwin, ya que al ser una isla tiene un aspecto climático y geológico que tiene poca variación geológica. La fauna para ese momento era básicamente inexplorada, no tenía explicación de por qué estaba ocurriendo en ese momento esas variaciones en esa fauna, hasta que llega Darwin y empieza a dar una explicación, a buscar una explicación. Vemos en la imagen el recorrido del Beagle para que vean todo lo que duró. Recordemos que para aquella época, cero radio, cero televisión, cero formas de comunicación, este barco
No eran los barcos de ahora, es extremadamente lento, por eso que dura todo ese tiempo en hacer las investigaciones. Sin mencionar que en cada punto que llegaba, evidentemente tenía que dispararse, hacer los diferentes recolección de muestras y de datos para el momento. Este recorrido fue financiado por la Sociedad Naturalista Inglesa. De allí entonces vamos a hacer un pequeño resumen de lo que dice Darwin en sus postulados. Primero, plantea que el mundo no se mantiene estable, el mundo sufre cambios, por lo tanto está en constante evolución y las especies deben cambiar continuamente con el tiempo. Unas se extinguen y otras aparecerán nuevas. Ese de aparecerán nuevas ya sabemos que es por los mecanismos de evolución. Los cambios igualmente no se van a producir súbitamente, son cambios graduales, un proceso continuo y gradual, que generalmente, y lo he aclarado varias veces, no se ve o no se logra en la vida de una persona. Generalmente eso es cientos de años, miles de años, para que pueda aparecer una nueva especie, para que se vea el carácter evolutivo de esa especie. Y otro postulado importante, ser postulado, es que las especies descienden de un antepasado común, por lo tanto los organismos semejantes van a estar emparentados. Evidentemente vamos a ver posteriormente algunos de los mecanismos de selección natural donde hay organismos que no están emparentados, pero que lograron un mecanismo para subsistir, adaptarse a su ambiente que es similar. Entonces, el último, el más importante, que fue lo que le dio importancia a la teoría de Darwin, es que, bueno, el proceso del cambio evolutivo, la evolución, su proceso es la selección natural. El ambiente ejerciendo presión para que el individuo muera o se mantenga. Dentro de los postulados, entonces, ¿qué decían? Antepasados comunes de las diferentes especies. Vemos allí antepasados comunes para las aves. Y dentro de antepasados comunes también podemos mencionar, ahí tenemos al murciélago, pero recordemos que puede existir una solución adaptativa de diferentes especies para la misma situación. Evidentemente van a sobrevivir los más aptos, los más adaptados a su ambiente. Ya hemos recalcado que no es el más fuerte, es el que mejor se adapta. No es el más inteligente, es el que mejor se adapta a su entorno. Ya que hay algunas alteraciones, interpretaciones de la teoría de Darwin que han dado, por ejemplo, origen a la Alemania nazi y el Holocausto. Allí en lo que planteaba entonces la selección natural, según lo que expresa Darwin, se puede contender mediante la siguiente ley general. Disculpa. Existen organismos que se producen y la progenie hereda características de sus progenitores. De allí que van a existir variaciones de características y si el medio ambiente no admite a todos los miembros de una población, si el medio ambiente no admite a todos los medios de una población en crecimiento, entonces aquellos miembros de la población o características menos adaptadas van a morir. Los que sí se adaptan sobrevivirán. Esa es básicamente la ley general de Darwin. Si usted se adapta, sobrevive. Si usted no se logra adaptar, muere. Punto importante de la biología. Es la adaptación. La adaptación es la única forma que haya evolución. O sea, la evolución en consecuencia va a tener 3 procesos naturales. Los procesos van a ser variación genética, que ya le hemos hablado hasta el cansancio con los últimos videos, en los cuales va a ocurrir una serie de mutaciones que van a aportar variabilidad genética en una población que va a ser susceptible a las presiones de selección natural. De allí también, segundo principio, segundo proceso, es que la herencia de esa variación pasa de generación en generación.
Por tanto, la selección natural va a ser el proceso a través del cual los organismos mejor adaptados se desplazan a los menos adaptados mediante la acumulación lenta de cambios genéticos, de esas mutaciones que van incluyendo variabilidad genética. Habría que definir, ya que estamos en una introducción, bueno, ¿qué es variación genética? La variación genética va a ser la información genética de todos los organismos, todos los genes, segmentos de moléculas de ácido desoxirribonucleico. Cuando hablamos en una población, todos esos cambios graduales constituyen parte de la variabilidad genética. Esta variación genética ocurre ya que a veces el ADN va a sufrir cambios y esos cambios van a originar mutación. Los genes de los organismos que sufren cambios pueden desencadenar o afectar su apariencia o su capacidad para funcionar, ya sea mejorándola o generando algún problema que pueda generar una futura extinción. De ahí que las mutaciones son o inocuas o puedan ser inocuas, las cuales pueden mermar la capacidad de los organismos para funcionar o las pueden mejorar, creo que estamos explicando anteriormente. Gran parte de la variabilidad genética va a ser heredable. Recordemos los principios. Si la mutación ocurre en una célula somática, la mutación no es heredable, por lo tanto muere con ese individuo. Si la mutación ocurre en células germinales, esa mutación es heredable y va a afectar a la cantidad del pool genético de la población. La herencia, en la herencia de las mutaciones, muchas de las cuales se han presentado a lo largo de miles de años, se han transmitido a través de padres a hijos. Miembros de una misma especie tienden a ser un poco diferentes. Eso es lo que constituíamos nosotros como lo que se entendía como variabilidad genética. Esta selección natural va a tener la tendencia a preservar los genes que facilitan o que le permiten al individuo adaptarse mejor a su entorno y reproducirse. La importancia aquí es que él se debe reproducir. Los organismos que mejor enfrenten a esos retos ambientales, a esas condiciones ambientales, son los que van a dejar mayor progenie. Porque evidentemente, si están mejor adaptados, van a ser susceptibles de selección natural, ya sea sexual o ya sea por las mismas condiciones. Él es el que quedó vivo de los únicos machos que estaban en ese momento, y las demás hembras, entonces tiene un solo macho para reproducirse. Ya ahí será aquello que le dio la posibilidad de permanecer y reproducir. Las estructuras, procesos fisiológicos o el comportamiento pueden ayudar a la supervivencia y a la reproducción. De allí que estos procesos, estas estructuras, procesos y comportamientos se van a denominar adaptación. Vamos a tener varios tipos de adaptaciones. La primera, o en este caso, para ubicarnos en las adaptaciones, en el ambiente, los tipos de adaptaciones van a ser relativamente, el ambiente van a ser relativamente constantes con el paso del tiempo. En este caso, como los oxéganos subsisten algunas formas bien adaptadas que sufren relativamente pocos cambios. A estas especies les vamos a llamar fósiles vivientes. Ejemplo de ello tenemos allí el tiburón, una especie que surge en el Cámbrico, la explosión cámbrica, y que se ha mantenido a lo largo del tiempo. El tiburón no ha sufrido básicamente variaciones. En ambientes cambiantes, algunas especies no van a sufrir cambios genéticos que les permitan adaptarse y estas especies se van a extinguir. Esa es la presión selectiva. Se mantiene constante el ambiente. Hay individuos que pueden mantenerse porque ya básicamente como el tiburón y como la cucaracha que veníamos hablando en algunos ejemplos, nacieron perfectas. Ellas se adaptan a todo. La misma situación en otros ambientes, esa especie simplemente muere y desaparece, ya sea por sus hábitos reproductivos, por su capacidad propiamente de reproducirse o simplemente su alimentación o el comportamiento. También tenemos que tener presente que el comportamiento evoluciona cuando se transmite información de una generación a otra, a veces no solamente la genética, sino también puede ser educación. Ejemplo de ello, los seres humanos. Y es básicamente lo que casi siempre estudiamos,
Podemos ver adaptaciones morfológicas, adaptaciones a la forma del cuerpo que le permiten a un individuo, debido a esa mutación, adaptarse mejor a ese medio. Ejemplo, camuflaje y mimetismo. La jirafa tiene adaptada, por ejemplo de este caso, la lengua para poder tomar brotes tiernos de hojas en los árboles que están cubiertos de espinas. Entonces es una adaptación morfológica. Las adaptaciones fisiológicas tienen que ver con entonces el metabolismo. En ocasiones estas modificaciones, las que estamos hablando de la morfológica, están acompañadas o van a degenerar en un alterar el comportamiento interno del individuo, es decir, cómo se encuentra el equilibrio interno, cómo se expresan los diferentes genes a través de la producción de hormonas o la regulación interna del individuo para adecuarse al ambiente en algunas situaciones de cambio ambiental. Tenemos, por ejemplo, aquí el tiburón toro, el cual es capaz de vivir realmente en agua dulce gracias a un sistema que le permite rebajar la concentración de urea en sus tejidos para contener la difusión de agua hacia el interior del cuerpo. Entonces, de allí podemos encontrar entonces el tiburón en aguas dulces. La otra forma entonces va a ser la adaptación del comportamiento, en la cual comportamientos heredados van a ayudar a un organismo a vivir en un ambiente dado. Como ejemplo aquí tenemos la migración, en este caso de los ñu, a través de las llanuras africanas para encontrar alimento. Decíamos en una de las preguntas de las pruebas anteriores, si los genes van a determinar el comportamiento del individuo. Evidentemente no siempre, pero podemos encontrar comportamientos que están arraigados en la constitución genética o en el aprendizaje que hacen esos individuos. Ya que si los padres enseñan al individuo a un comportamiento, ese individuo va a ser transmitido de generación en generación. Hay otros casos donde no es tan evidente. Ya para finalizar, tenemos que introducir el término de biodiversidad, el cual va a hacer referencia a la amplia variedad de seres vivos sobre la Tierra y los patrones naturales que conforman, resultado de miles de millones de años de evolución sobre procesos naturales y también de la influencia creciente de las actividades del ser humano. Dejo el hombre para poder ahí en la lámina para poder hacer la corrección. Vamos a hablar siempre del ser humano para este caso y lo metemos en selección natural porque la selección natural, además de la mutación y los mecanismos de variación, es la que van a originar la biodiversidad, que es extremadamente importante para la sobrevivencia del ser humano en sí. Esta sería la introducción como tal de el contenido 4.1. Para el próximo video veremos en profundidad cada uno de los términos. Eso ha sido todo por hoy. Que tengan feliz día.